El stripper, como muy bien Milagros nos comentaba, nació como una necesidad, ya que buscábamos la forma de hacer acupuntura para los niños, y de ahí que los niños el tema de las agujas pues no lo llevan muy bien, y muchas personas mayores pues tampoco. Las agujas pues a veces crean un rechazo y en lugar de ir bien pues crean esa tensión, esas molestias que nos provocan ese tipo de inconvenientes. Ahí tenemos, o sea, un poco lo que fue. El stripper nació en principio partiendo del cuarzo. El cuarzo es un elemento noble en el cual pues se viene utilizando desde la antigüedad para la sanación. Tiene unas grandes ventajas que a la vez nos permite también programarlo, coger la información. Esa es una, aparte tiene cualidades piezoeléctricas, tiene una gran cantidad de propiedades, que entre ellas pues una importante que al principio, cuando salió el nombre de stripper, quería decir de estimulación permanente. O sea, nos dimos cuenta que nos servía no solamente para los niños, o sea, que nos servía también para las personas mayores, para dejarlo pegado en los puntos de acupuntura, y así nos permitía pues nos permitía hacer una estimulación permanente de esos puntos de acupuntura, ya bien sea como terapia única o bien después de la terapia que habíamos realizado. O sea, con lo cual el stripper nos es muy útil como terapia única o bien para continuar la terapia de acupuntura que hayamos realizado. Bien, eso nos va a servir en infinidad de tipos de patologías. Pensar que el cuarzo es uno de los elementos en el cual pues está basado la última tecnología desde relojes e instrumentos de precisión, porque siempre es constante. De ahí que el stripper ha nacido de una inspiración. Milagros fue la inspiradora, la que de alguna forma conectó con su parte sensorial, con su energía, y después han habido dos colaboradores muy importantes, científicos, porque como muy bien decía, nos explicaba Milagros, el cuarzo, el hecho de machacarlo, de romperlo, perdía su propiedad, se convertía en un cuarzo muerto. Y claro, entonces lo que estábamos persiguiendo de un cuarzo que fuese vivo, que nos pudiese servir para llevar esa información, el hecho de machacarlo, de romperlo, pues no, ahí perdíamos y no conseguíamos los resultados que estábamos buscando. Entonces el equipo de stripper está formado por Milagros como persona pues canalizadora y también terapeuta y acupuntora, yo como terapeuta y acupuntor también, y dos científicos que por su condición laboral están en el anonimato porque su implicación no les permite que sea público. Entonces pues un trabajo que nos llevó pues casi 10 o 12 años de investigación, de trabajos. Yo digo que hay una parte de inspiración y otra de transpiración. Aquí dijéramos que es un poco la gran historia del cuarzo, con lo cual conseguíamos ese cuarzo que evidentemente cuando habíamos hecho las pruebas con cuarzos normales pues tienen sus impurezas, y claro, los resultados no siempre eran iguales, y lo que estábamos buscando es un cuarzo que los resultados que habíamos obtenido, que lo pudiésemos repetir infinidad de veces, que siempre los resultados fuesen siempre constantes. De ahí pues partimos de un cuarzo blanco, puro. Mucha gente nos ha preguntado, ¿y por qué el cuarzo blanco no puede ser rosa? Dice, no, porque de alguna forma el cuarzo rosa, el cuarzo diferente rutinado o diferentes tipos de cuarzo ya están llevando una información. Aquí lo que se tiene en cuenta cuando en la fabricación del cuarzo son las condiciones físicas de luz, reposo y equilibrio para que sea totalmente neutro. Esto es muy importante. El cuarzo que suministramos, o sea, el stripper, que es un cuarzo totalmente neutro, no tiene ninguna información, va a trabajar con nuestra propia información. Eso de alguna forma pues claro, nos garantiza que siempre los resultados van a ser constantes.
De ahí vamos a pasar, yo casi prefiero siempre que sea el propio skipper el que nos hable, el que se dé a conocer. Los que tenéis, que tengáis el skipper, esa es una experiencia que podéis realizar en cualquier momento. Basta con poner el skipper en la palma de la mano. Yo digo que él nos habla, él se presenta, él se da a conocer. Y los que no lo tengáis, pues en cualquier momentito que tengáis la ocasión de tener el skipper, lo podéis probar. Es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque en primer lugar hay que frotamos las palmas de las manos para activar los chakras. Luego hacemos un par o tres de respiraciones profundas, mirándonos de relajar lo máximo posible, sin pensar en nada. Lo importante es que tengamos la mente en blanco y que sea el cuarzo, el skipper, el que nos va a hablar. Es muy sutil, ¿eh? Al ratito de tener la palma a la mano, 2 o 3 minutitos, no más, es suficiente. Se empieza a notar como un suave cosquilleo, una pequeña vibración, muy sutil, ya porque estamos hablando de energías. Esta vibración que estamos percibiendo es nuestra propia energía. Es el cuarzo, dijimos que es un amplificador que equilibra y regula. Entonces, lo que estamos percibiendo es nuestra energía en forma de vibración, en forma de calorcito. Hay quien que lo nota a veces como frío. No siempre. Hay veces que nos lo estamos poniendo y el hecho de querer notarlo hace que no lo notemos. O sea, bueno, hay que estar muy relajado y entonces se suele notar. También puede ser que pueden haber 3 casos. El caso que no notemos nada. En este caso, que porque hay un dolor, hay un bloqueo energético. A mí me ha ocurrido una experiencia, estábamos en Francia, en una feria, y no, había una señora, y la pobre mujer llevaba pues más de media hora con el skipper en la mano, y todo el mundo que nos venía al stand, pues se iba, pues mira, había notado calor, otro había notado un picoteo, otro había notado cualquier tipo de experiencia, y la pobre mujer no notaba nada, y a la mujer ya estaba enfadada, y dice, bueno, yo no noto nada y todo el mundo está notando, ¿y por qué yo no? Yo le digo, mira señora, yo no sabía qué decirle, la verdad es que no sé. Y bueno, y ella, era una época, bueno, que aquí era en Francia, estábamos muy cerquita, en la parte sur de Francia, pero era una época que hacía más bien calor, como ahora está haciendo ahora aquí en España. Y la mujer nos llevaba como una bufanda en el cuello, y me dice, mira, ahí, y claro, se baja el pañuelo del cuello, y llevaba una cicatriz. Dice, a mí donde me duele exactamente es aquí, digo, ¿me lo puedo poner? Digo, sí, claro que te lo puedes poner. Y la mujer se lo puso. Entonces al ratito dice, ay, sí, ahora sí que noto, ay, sí, ahora noto una sensación. Claro, como hay una sensación, un bloqueo, hay un dolor, eso a veces nos puede evitar que notemos esta vibración. Eso serían una de las causas que a veces no se note. Mirad, aquí tenemos entonces un pequeño gráfico en el cual intentamos explicar, porque eso de las energías es muy difícil, ¿no? Es una forma que las percibimos, a veces no las vemos, pero bueno, sabemos que están ahí, y ahí tenemos, o sea, la parte de arriba, en la parte superior, tenemos lo que sería la energía de la persona cuando está mal, cuando hay un bloqueo, que la energía está desequilibrada. Aquí tenemos el skipper, y después el propio skipper lo que hace es devolvernos esa información. Veis que es una onda equilibrada y regulada en longitud y amplitud y longitud de onda. Eso sería esa sensación que los que habéis tenido la ocasión de poderlo probar, ahora tal vez no, porque si estáis escuchando eso hay que estar relajado para notarlo, lo podéis ver, esa sensación de esa vibración, ese calorcito, ese picoteo, esas cosquillas, es lo que se suele notar que es la vibración del skipper. Un poco la explicación que sería aquí, el gran secreto del skipper sería el siguiente. Mirad, aquí en un espacio más o menos que viene representado en esto de aquí, sería lo que sería el tamaño de un skipper. Ese skipper, el tamaño de un skipper, representa que es como si tuviésemos una piedra así de grande, muchísimo más grande. ¿Qué hemos conseguido con el skipper? Que al ser
polvo de cuarzo, es filamento de cuarzo, o sea, es toda una masa de cuarzo. Entonces, si eso lo extendiéramos, la capacidad que, el volumen que ocupa sería como de una piedra así de grande. Claro, este es un poco el gran secreto del Steeper, que en muy poco espacio hemos conseguido concentrar la energía de un cuarzo muchísimo más grande. Ese es un poco el porqué. Dices, bueno, si yo pongo un cuarzo del mismo tamaño del Steeper, mucha gente me dice, bueno, ¿yo puedo utilizar los cuarzos? Por supuesto, se pueden utilizar los cuarzos, pero claro, tendrías que utilizar un cuarzo muchísimo más grande para conseguir el mismo efecto que conseguimos con un Steeper. Ese sería un poco el gran secreto, la gran propiedades del cuarzo en el Steeper, ¿no? Que concentramos el efecto. Bien, vamos a ver, mirar, aquí tenemos entonces el cuarzo. Cuando nosotros salimos a darlo a conocer, eso fue en el año 2003, empezamos las investigaciones en el año 96, pasaron aproximadamente 7 años hasta conseguir el cuarzo que teníamos. Al principio, cuando lo empezamos a utilizar, aparte de probar diferentes formas, porque es muy importante también que sea redondo, probamos con diferentes formas, forma cuadrada, triangular, octagonal, o sea, y nos dimos cuenta que la forma redonda, y entraríamos aquí en el tema de las formas, la forma redonda era la que mejor nos funcionaba, los que nos daba mejores resultados. De ahí, bueno, como por defecto, empezamos a utilizarlo únicamente en puntos de acupuntura. Como acupuntores éramos muy estrictos, en el cual pues a la persona que nos venía a la consulta le decíamos, mira, no te lo toques, no te lo tal, que de alguna forma ese es el punto que tienes que llevarlo. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de gente, como le dábamos a veces el botecito para que él se lo pudiese cambiar en su casa, por si sabía, bueno, sabía al cabo, ahora veremos que el cuarzo tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Se lo pudiese cambiar, a lo mejor se lo había puesto al abuelo, se lo había puesto al hijo, se lo había puesto a otra persona, y entonces, sorprendentemente para nosotros, pues bueno, le había funcionado. Claro, ¿qué ocurre? Que como acupuntor trabajábamos la parte energética, los canales de acupuntura, y trabajábamos la parte física, ya que el cuarzo de alguna forma, pues bueno, nos aportaba más sangre, más oxígeno a esta zona, y conseguíamos un efecto antiinflamatorio. Estábamos solamente trabajando al 50%. Después de haber realizado una buena exploración, de haber realizado un buen examen según la medicina china, el pulso de las lenguas, tal como se debe realizar, pero solo le estábamos sacando el 50% de este Steeper. Luego nos fuimos dando cuenta, esto es un proceso que todavía, como que dice, estamos aprendiendo, cada día estamos aprendiendo más, porque el propio Steeper es el que nos enseña. El cuarzo lo podemos programar, o sea, tiene una gran capacidad que lo podemos programar, ya sea con la intención. Luego, más adelante iremos viendo más, iremos viendo más, ¿no? Y bueno, aquí tenemos entonces que si lo programamos con la intención, con eso podemos conseguirle mucho. Vamos continuando con vuestro... Mirar, entonces el Steeper, vamos a ver si veis todos la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahora? Creo que sí. Bueno. Mirar, entonces aquí tenemos el Steeper, los cuatro tamaños. Tenemos los 4 tamaños del Steeper. En este caso, el primero que salió al mercado fue el número 12, que eso hace referencia al diámetro. El número 12 son 12 milímetros, que es el tamaño más grande. Ese tiene una acción sobre el campo físico, tiene una acción muy importante sobre que nos decíamos que nos aporta más sangre, más oxígeno, más nutrientes. Después tenemos el número 9. Aquí podríamos comparar que cuando más pequeñitos, ese más pequeñito, 9 milímetros, es como la homeopatía. Más pequeñito tiene una acción más puntual, o sea, tiene
tiene una acción, más nos trabaja la parte energética. Después tenemos el número 6, que son 6 milímetros, que este está muy indicado para los bebés, para los recién nacidos hasta un añito. Y después tenemos el del aurículo, el número 3. Mirad, el número 12, que es el que también llamamos el multiusos, este nos va a servir pues para todo eso, para problemas tanto cualquier tipo de dolor articular o muscular, equilibrio de chakras, estética y belleza. Entonces sería el stipper que es más adecuado para trabajar la parte física. Aquí decimos que nos aporta más sangre, más oxígeno, más nutrientes y de alguna forma el cuerpo, si está mejor oxigenado, mejor nutrido, él solo se regenera, que sería la acción antiinflamatoria. Cuando estábamos viendo antes, o sea, decimos que el stipper nos trabaja a dos niveles, una parte física y una parte energética. Esa sería la acción física del stipper. Nos aporta más sangre, más oxígeno, más nutrientes. Aquí tenemos, por ejemplo, esto lo habíamos podido comprobar en la práctica clínica, en infinitud de pacientes, pero no sabíamos muy bien el por qué. Sí sabíamos que le poníamos el stipper, le quitaba el dolor, le bajaba la inflamación, pero quisimos saber un poco más y entonces lo que hicimos es unas fotografías termográficas en el cual hicimos lo que sería el antes y el después. Aquí tenemos una fotografía de una señora mayor operada con una prótesis de rodilla, con unos dolores que le costaba mucho de caminar y tenía unos problemas ya con esa prótesis, que incluso querían volverla a operar, y lo que hicimos es hacer el tratamiento con el stipper. Podéis comprobar en la parte izquierda, si sería antes de poner el stipper, o sea, la fotografía termográfica al antes y el después. Aquí veis esas zonas más oscuras, más negras. En medicina china se dice que cuando hay frío hay dolor. Pues bueno, no llega la sangre, está más frío, no hay mala circulación, con lo cual eso provoca un dolor. A las 6 horas de haber puesto el stipper, vemos cómo está mejorando, cómo ha cambiado ya su calidad, su tono, a la sangre ha llegado, ha calentado esa zona, esa articulación, y la señora pues evidentemente nos constataba que le quitaba el dolor, pero lo pudimos ver gráficamente qué es lo que estaba pasando, gracias a lo que sería la cámara termográfica. Hemos podido ver cómo está evolucionando. Aquí tenemos, el stipper, como os decía, lo puede utilizar cualquier persona, aunque no sea acupuntor, lo va a utilizar en los puntos de presión en las zonas dolorosas. Es donde ahí utilizamos principalmente el número 12 y aplicándolo, eso no son puntos de acupuntura, son puntos que hemos localizado a la presión, zonas dolorosas, y nos va a servir para bajar esa inflamación, para quitar ese dolor, sin ser puntos de acupuntura. Algunos puede ser que coincidan con puntos de acupuntura, otros no es importante. En ese caso, lo que estamos haciendo es tratar a esa persona de un dolor y a la vez mejorarle. Después, si trabajamos esos puntos con puntos de acupuntura para mejorar ya otros aspectos, pues también se puede complementar. Aquí vemos otra diapositiva exactamente igual, es la zona de la espalda, que hemos colocado principalmente, decimos que en las zonas dolorosas utilizamos el número 12, que es el más grande, que tiene una acción más adecuada para el dolor. Aquí tenemos también otra diapositiva en la cual estamos viendo cómo lo aplicamos a una señora también un problema de la rodilla, y en ese caso hemos puesto 5 stippers. Hemos cogido un esparadrapo más ancho y hemos puesto, llamamos como un parche, en ese caso, porque la rodilla está muy hinchada, no hay un punto doloroso en concreto, le duele toda la zona. Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es ampliar la zona de aplicación, y al poner así 5 stippers conseguimos una acción muchísimo más potente, muchísimo más amplia en esa zona afectada. También
también lo podemos utilizar en este caso para el tema de la celulitis. Es lo que vamos a ver aquí, digamos, el stipper nos va a eliminar la celulitis, pues no, pero sí que es una herramienta muy importante para continuar, o sea, porque nos va también, como decimos, aporta más sangre, más oxígeno, más nutrientes y va a estar drenando y ayudando que con un masaje del profesional adecuado, más la crema adecuada o el tipo de terapia que esté realizando, luego ponemos el stipper y eso nos permite hacer una terapia de continuidad, como si hiciéramos una terapia cada día. El stipper salió también no solamente como para la celulitis, o sea, para la acupuntura, porque sabéis que en China se hace acupuntura todos los días, esto en Europa, bueno, y en América, en cualquier parte, eso se está haciendo, es imposible por tiempo y por dinero. El stipper suple esa frecuencia de terapias. Es como si a esa señora cada día se le hiciese el masaje para la celulitis, o sea, se hace un masaje y posteriormente se le ponen los stipper, y ahí conseguimos esa continuidad. Esa es una de las partes muy importantes que consigue el stipper, por eso se consiguen tan buenos resultados, porque es como si hiciésemos terapia todos los días, es una ampliación de la terapia. Aquí tenemos otra aplicación exactamente igual. Aplicamos en la zona a nivel local. Aquí no estamos utilizando puntos de acupuntura, únicamente estamos utilizando a nivel local. Que lo podíamos reforzar con puntos para drenar, evidentemente. Luego hay una cantidad de protocolos que podíamos utilizar ampliando, pero ya solamente así ya conseguimos muy buenos resultados. Si además lo aplicamos en algún punto que nos ayuda a drenar, a mejorar la circulación y cualquier tipo de protocolo que utilicéis, pues vamos a potenciar este efecto drenante que nos está haciendo. Aquí tenemos una fotografía también muy significativa, muy gráfica, en el cual, pues bueno, sabíamos que lo aplicábamos para la celulitis, para problemas de circulación y tal, pero tampoco veíamos que mejoraba, pero no sabíamos exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y utilizamos de nuevo la cámara termográfica. En este caso lo pusimos antes y después. Aquí lo vimos a las 24 horas. Podéis ver que en la zona antes, o sea, antes de poner el stipper, la zona está pues más fría, hay mala circulación. Si hay mala circulación, pues no puede drenar y no puede eliminar los desechos, y es lo que va provocando ese acúmulo de grasa en la zona. El hecho de poner el stipper nos va a tonificar la musculatura, nos va a aportar más sangre, más oxígeno, y estamos viendo cómo ha cambiado sustancialmente pues todo lo que sería la zona donde lo hemos aplicado. Esto es a las 24 horas. Aquí estamos para el tema de la estética, exactamente igual. Para el tema de la estética, en este caso, aquí recomendamos únicamente dejarlo durante 30 minutitos, no más, es más que suficiente. Vamos a ponerlo en la zona que queramos tonificar. Aquí sí que elegimos, fijaros que hemos cogido un esparadrapo muy finito, o sea que no como en los otros cogía todo el stipper, solamente para que nos lo aguante, que sea fácil de quitarlo, porque va a estar ahí 30 minutitos. Los efectos se notan de seguida. Incluso si lo ponéis como en este caso de aquí alrededor de los ojos, yo recomiendo hacer una fotografía el antes y el después, que no la he hecho, pero bueno, la próxima vez ya la voy a hacer para que lo veáis. Es espectacular, porque incluso veis que la mirada de la persona tiene mucha más luz, mucho más brillo, aparte que ellos notan pues muchísima más energía, mucha más relajación. Yo también lo utilizo, soy muy coqueto y también lo utilizo, pero bueno, digo que es porque trabajo con el ordenador, pues se me cansa la vista, pero bueno, un poco de todo. También ayuda para la vista cansada y así pues también si hay alguna mejora el aspecto. Bueno, aquí tenemos entonces, también hemos hecho la fotografía también del antes y el después. 30 minutos, fijaros en 30 minutos la gran diferencia que tenemos, donde aquí están los stipper, cómo ha mejorado la calidad, cómo ha mejorado el aspecto.
Aquí estamos viendo diferentes formas de aplicarlo. Aquí estamos viendo otra aplicación también en forma de parche, que llamamos. Este era un caso concreto, es un chico que vino, este es un paciente de Milagros, y entonces ese chico, pues jugando a fútbol, había tenido una lesión, la habían operado y había quedado mal, había quedado con graves problemas, con grandes dolores, no lo podían volver a operar porque bueno, había riesgo que se quedara en la silla de ruedas y entonces los médicos no se atrevían, no lo querían operarlo. El chico pues tenía incluso problemas de impotencia, bueno, lo habían dejado, francamente lo habían dejado muy mal. Aquí utilizamos el stipper en forma de parche, le pusimos como dos parches, o sea, uno arriba y otro abajo, es el mismo chico puesto en dos parches. Hoy en día tiene 2 niños y está perfectamente bien y sin ningún tipo de problemas. O sea, aquí tenemos, o sea, diferentes, tenemos una larga lista de experiencias y de gente que ha mejorado con el stipper. En ese seminario que estamos haciendo ahora únicamente es a nivel introductivo, luego ya veremos posteriormente pues protocolos. Lo que quiero que veáis pues cómo se utiliza, cómo se trabaja, qué formas hay de hacerlo. Ahora estamos viendo que lo estamos aplicando sin protocolos de acupuntura, únicamente a nivel local. Luego si lo aplicamos, además de en protocolos de acupuntura, pues estamos potenciando, estamos consiguiendo muchísimo mejores resultados. Otra gran aplicación muy importante para el stipper es la aplicación en cicatrices. A las cicatrices, o sea, aquí conseguimos unos resultados francamente espectaculares. A la cicatriz prácticamente desaparece. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a poner un stipper en la parte de arriba, en la parte superior, y otro, eso sería la cicatriz, uno en cada extremo. Ahí sí que lo dejamos durante toda una semanita, lo dejamos toda una semana y de esta forma pues al cabo de la semana lo que hacemos es correrlo un poco más para adentro y así progresivamente vamos corriendo el stipper un poco más para adentro de donde lo hemos aplicado. Espérate que estoy aquí viendo que había yo. Ajá. A ver, vale. A ver, vale. Aquí tenemos entonces lo mismo. Uy, aquí tengo aquí muchos ruidos. Espérate un segundo que voy a quitar. Vale. Bueno, aquí tenemos entonces una cicatriz, aquí tenemos lo mismo, tenemos otra cicatriz, en este caso, espérate un momentín que abro esto, se me ha cerrado, a ver cómo lo hago, a ver, a ver, un segundo, a ver, ahora, aquí, ahora, es que se me había borrado aquí. Bueno, aquí tenemos una cicatriz y ya la primera que hemos visto era una cicatriz antigua y aquí tenemos una cicatriz reciente. En este caso hacemos exactamente lo mismo, pero ponemos los stippers a lo largo de la cicatriz. Aquí es una cicatriz en la que tenía 2 meses de antigüedad y lo que hacemos es poner los stippers a lo largo. Vemos aquí entonces la fotografía, también lo mismo, el antes y el después, muy importante. Aquí podéis observar cómo estaba la actualizar ahora. Aquí vemos cómo estaba la cicatriz antes, o sea, está todo más oscuro. Después, al cabo de 1 hora de haber puesto los stippers, vemos que va mejorando, que ya va cambiando el color, que está llegando más sangre, está llegando más energía. A las 24 horas de haber puesto los stippers, hicimos otra fotografía termográfica y después a los 5 días de haber puesto los stippers. Fijaros la gran diferencia del principio al final.
Hoy en día esa señora, joven, pues está muy bien, y además luego se le siguió poniendo los stipper en los extremos. Eso sería cuando había la cicatriz reciente, para mejorar la cicatrización, y después lo que hicimos es la otra terapia, poner el stipper en los extremos. Hoy prácticamente, sé que es una cicatriz importante, prácticamente no se sé, como un rasguñito, o sea, ha quedado muy bien y muy contenta. Esa sería la otra forma de aplicación. Bueno, ahora ya entramos, hemos visto un poco las aplicaciones del número 12, que es el número que hemos puesto, que es el que tuvimos en un principio. Al principio estuvimos aproximadamente pues unos 6 años, que solo teníamos un tamaño, ¿no? 5 años aproximadamente, que solo había un tamaño. Después salió el número 9, que trabaja más puntual, trabaja más el punto de acupuntura, hace 9 milímetros, y entonces el número 9 lo hemos también comprobado. Lo hemos comprobado tanto en unos como en otros, con la fotografía Kirlian. Y hemos visto también cómo corregía, cómo mejoraba, o sea, el aura, la energía de la persona en los puntos, haciendo un protocolo de acupuntura. Ahí esos son los dedos de las manos, son los que llaman los puntos pozo, y donde hay un corte de energía, pues es que no llega bien ese canal energético que termina en los dedos de las manos, los dedos de los pies, pues no circula bien energía. Al poner el stipper en ese canal, en ese canal de acupuntura, pues hemos podido comprobar cómo mejoraba. Esa sería una de las pruebas que hemos realizado. Bueno, hemos hecho un montón de pruebas, ¿no? Pero esa es una de las pruebas que hemos realizado. También, aparte de hemos realizado las pruebas con la medición, con electroacupuntura de Boll, con bioresonancia, con diferentes medios, comprobando pues esta mejor lo que era una terapia realizada con stipper. Mirad, aquí tenemos en este caso pues lo mismo, un problema de mala circulación. Hemos hecho exactamente lo mismo, una fotografía termográfica, aparte de las mediciones, ya sea con la cámara Kirlian o las mediciones con la electroacupuntura de Boll para medir los meridianos. Hemos hecho también lo que sería una fotografía termográfica, en el cual estamos viendo a la señora, en este caso, a las 8 de la noche, después de todo un día de trabajo. Estamos viendo pues bueno, que las piedras están pues hinchadas, que hay mala circulación, que se muestra pues que está ahí pues más oscuro, está pues la zona está pues más congestionada. Después de hacerle un protocolo de acupuntura con puntos de acupuntura para la circulación, en ese caso hemos utilizado pues el 10 de bazo, el 32 de estómago, son puntos que van a mejorar el 5 de bazo páncreas, son los puntos que hemos utilizado, por ejemplo, en ese protocolo. A las 24 horas de la aplicación, también a la misma hora, a las 8 de la noche. En este caso, vemos la gran diferencia, podemos observar la gran diferencia que hay entre una fotografía y la otra. Esa sería una de las pruebas que hemos realizando, pero aparte de las pruebas que hemos realizado, lo importante es el testimonio de las personas, la mejora que han encontrado al utilizar el stipper. Aquí tenemos un poco diferentes patologías que lo estamos utilizando, en este caso, pues en puntos de acupuntura. Tenemos aquí otra aplicación en puntos de acupuntura, exactamente lo mismo. Ese es el que nos hace 9 milímetros. Tiene una acción más puntual. Podéis utilizar un esparadrapo blanco o un esparadrapo, en este caso, pues de color carne. También queda más disimuladito, queda mucho mejor. También lo podemos utilizar en la estética, para la cara. No obstante, a mí me gusta más el número 12 que el número 9 para la estética. La aplicación en los niños, los niños pues hasta a partir de un añito
o así, o para más, ya utilizamos el número 9. A partir de 2 añitos inferiores tenemos el número 6, que es el que vamos a ver ahora. El número 6 es el que se utiliza principalmente para los bebés, hasta 1 añito, 2 añitos. Aquí utilizaríamos el número 6, que es el que hace 6 milímetros. Hace 6 milímetros de diámetro, es más pequeñito, y entonces, claro, su energía es muy buena. A un niño no hace falta dejarlo ni 1 ni 2 días. Ellos con unas horitas, una mañanita, una tarde, tienen más que suficiente. Ellos, para problemas de cólicos intestinales, cualquier tipo. Aquí la especialista es Milagros. Luego, si acaso Milagros nos ampliará un poco la información de cómo trabaja ella con los niños. Pero bueno, yo solamente hago la exposición, y luego iremos viendo en próximos seminarios, iremos viendo protocolos, iremos viendo cómo utilizarlo para problemas de cólicos, gases, diferentes tipos. Iremos viendo diferentes fórmulas, tanto para bebés como para personas mayores. En principio, pues vamos a centrar ese seminario en lo que es la introducción, en lo que es la explicación, las posibilidades que tiene de aplicación, y un poco algunas experiencias. Aquí tenemos, pues bueno, lo mismo, el niño aplicado. Después tenemos el número 3, que es el del aurículo. El número 3 es el que utilizamos para aurículo, es el que hace 3 milímetros. Entonces la forma de utilizarlo es muy simple. Mirad, aquí tenemos, lo que es ese se suministra ya con adhesivos de color carne en forma circular. Previamente lo que hacemos es, con las pinzas, le cogemos el esparadrapo de forma circular. Ya lo tenemos, por ejemplo, como vemos aquí. Hemos cogido un stipper, lo hemos puesto en la palma de la mano. Solo tenemos que tocar levemente el stipper que teníamos en la palma de la mano con el esparadrapo, y ya se nos queda pegado, se ha pegado, ya lo hemos cogido, y ya lo podemos pegar. Pegar, en ese caso yo lo pongo, estoy pegando, en ese momento estoy pegando la mano, lo pegaríamos en la oreja, en el aurículo, lo pegaríamos en la zona que hayamos elegido. Ese sería el número 3, que es para el aurículo. Entonces, el aurículo, el stipper, tiene una acción más directa, como diríamos el efecto pues que está mucho más cerca del cerebro, y la información nos llega muchísimo antes. Entonces, a nivel de conseguir unos resultados inmediatos para tener pues bueno, este efecto, porque el paciente, cuando nos viene a la consulta, quiere unos resultados que de alguna forma encuentre una mejoría, combinando el stipper en el aurículo, y ahí conseguimos unos resultados muy inmediatos. Y después ya el stipper en las zonas, por ejemplo, alguien que nos viene con un dolor de espalda, le pondríamos en la zona de la espalda, más el aurículo en la zona también que le corresponde en la espalda. Eso sería la zona de la espalda. Aquí, bueno, no se ve porque está tapado, serían las cervicales, las dorsales, las lumbares. O sea que eso sería la columna vertebral. Colocaríamos en la zona de la espalda, reforzando la terapia. Y a nivel corporal, los resultados son más que nos hacen un efecto más regenerador, y a nivel de aurículo conseguimos un efecto más analgésico, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos la aplicación. Ese sería uno de los puntos de alambre. Pero bueno, modo de empleo. Vamos a entrar, y ahora hemos visto los 4 tamaños, un poco que tenemos, los 4 tamaños del stipper: el número 12, el número 9, el número 6 y el número 3. Y vamos a ver un poco cómo hay que trabajar con ellos, cómo se deben utilizar. Mirad, es muy importante hacer una buena preparación del ambiente.
Había un terapeuta que, bueno, nos compró el Stipper y me llamó diciendo, uy, qué bien que me han ido los Stipper. Mira, antes resulta que hacía 10 pacientes al día y desde que tengo los Stipper hago 50. Digo, ¿qué? ¿Qué dices? Dice, sí, sí, claro, porque antes perdía pues como media hora con cada paciente o más, mientras que le ponía las agujas y tal, y ahora con los Stipper, nada, son 5 minutos escasos, ya los he hecho a la calle. Digo, este hombre es un salvaje, no había entendido nada. O sea, no se trata de eso, o sea, hay que tomar conciencia. Es muy importante que una terapia de Stipper, o sea, aparte que nos va a servir para trabajar unos puntos de acupuntura y para de alguna forma conseguir unos efectos tanto físicos como energéticos, hay que tener la toma de conciencia, en el cual es muy importante que la persona que hagamos la terapia, después de poner el Stipper, primero preparamos la habitación, le ponemos un incienso, una musiquita si queremos, musiquita relajante, para que la persona vaya tomando conciencia, lo mismo que hemos visto antes cuando hemos puesto, o cuando tengas ocasión de poner el Stipper en la palma de la mano, que noten esa sensación para que lo puedan percibir. Aquí esto es una de las partes muy importantes de la terapia, en el que, bueno, yo diríamos que es la programación. Aquí tenemos diferentes formas de que lo que sería una sesión de Stipper terapia. Primero, localizar las zonas o puntos dolorosos de la presión con los protocolos de acupuntura o puntos bioactivos, y la programación. Aquí tenemos la programación muy importante para que esa persona pues pueda sentir los efectos. Ahora yo aquí casi le voy a dar paso a María Cecilia, que ella nos va a explicar cómo ella programa y cómo utiliza el Stipper en sus terapias. Cecilia. Me dedico a armonización de chakras, y para mí el Stipper es la herramienta fundamental, porque fuera de la parte física, los chakras son nuestros vórtices de energía, y si nuestros chakras están armónicos, no tendremos enfermedad en nuestros cuerpos físicos, pero tampoco tendremos enfermedades en nuestros cuerpos mentales y espirituales, porque los chakras, si en el momento en que yo armonizo un chakra, me doy cuenta cuál chakra está desarmónico, lo que yo hago es, la persona siempre sufre de un dolor físico al tener un chakra desarmónico de acuerdo a la posición y que esté su enfermedad. Existe un chakra que nos va a avisar y la enfermedad es un camino. Entonces, en este momento, yo paro al paciente con velitas aromáticas, le hago un poco de masaje en los pies, un poco de acupuntura, y lo que yo le hago entender al paciente es que él mismo, con la ayuda del Stipper, puede tomar conciencia, porque precisamente el Stipper nos ayuda a tomar conciencia. Tengo un libro que me lo presenta una amiga que quiero mucho, se llama Diana, es este libro, se llama Obedece a tu cuerpo. En el momento en que yo termino la sesión con el paciente y él se da cuenta cuáles son sus chakras desarmónicos, él se siente un poco mejor, pero él, antes de irse de mi consulta, yo le digo, lee lo que significa en este momento tu dolencia. El paciente lo lee y es como si hiciera un clic, pero el clic lo hace primero porque hay una exteriorización que es el Stipper, que ha entrado en su canal emocional y le ha hecho tomar conciencia de qué es lo que pasa y dice, sí, claro, esto es lo que a mí me ocurre. Entonces, sé que muchas personas en este momento le empiezan a trabajar a ese dolor y mejoran sustancialmente, sobre todo las personas crónicas, porque se dan cuenta que a través de esa vivencia que están teniendo, y si siguen en ese camino, si yo hago lo mismo todos los días, voy a tener el mismo dolor y voy a tener la misma tipo de respuesta. Pero si yo en este momento hago un clic, hago un cambio, ¿qué hace hacer ese cambio? Para mí, mi experiencia me lo dice, que el Stipper para mí ha sido el 80%. La persona tiene que autoconcientizarse que
tienen que hacer el cambio, tienen que trabajarlo. ¿Quién lo puede hacer? Ellas mismas. El stipper les ayuda, pero ellas tienen que hacer su propio cambio. Por eso es que la enfermedad es un camino, el camino para el cambio. Y el stipper actúa a nuestro nivel emocional, las personas de verdad logran hacer un clic muy hermoso. Eso es lo que les quería comentar acerca de mi experiencia como terapeuta. Muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a continuar. Muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, aquí hemos visto entonces, pues bueno, como nos ha explicado perfectamente María Cecilia, que de alguna forma, pues el stipper hay que programarlo, hay que darles información. Eso es lo que nosotros... Quiero decir acerca de eso. Cuando yo pongo el stipper en los... quiero decir algo acerca de eso. Cuando yo pongo los stipper en el chakra que esté desarmónico, yo también utilizo... un poco de radiónica, unos códigos de radiónica, pongo el código, pongo el stipper, entonces se incrementa la acción del stipper, porque he hecho las pruebas sin poner el código y poniendo el código o poniendo una esencia floral, y las personas se incrementa su acción. Claro. Entonces ahí es cuando impregno primero mi intención, segundo el código y tercero si tengo que usar esencias florales. Muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, entonces vamos a ver, aquí entonces tenemos en este caso, como estábamos comentando, voy a ver si yo consigo compartir la pantalla con vosotros. A ver, ahora no, he dejado de compartir un segundito porque cada vez... a compartir, un segundo, vamos. ¿Estáis viendo la pantalla? Supongo que sí, ¿no? Vale, mirad, bueno, aquí lo que estábamos diciendo, localizar primero los puntos o zonas dolorosas, los protocolos de acupuntura y la programación. La programación se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer ya con la intención, se puede hacer con una gotita de esencias florales, se puede hacer, pues como nos ha contado muy bien María Cecilia. Entonces lo que hacemos primero, previamente, cortamos un trozo de esparadrapo, un esparadrapo hipoalérgico. Nosotros utilizamos aquí en España uno que hemos encontrado que es el Hipafix, pero podéis utilizar un esparadrapo de esos que llaman de seda, el micropore de 3M, de papel, que también nos va muy bien, incluso lo hay en color carne, cualquier tipo de esparadrapo que no nos dé problemas de alergia. Aquí, por ejemplo, os voy a presentar una diapositiva, una fotografía que nos llamó una señora, dice, mira, me puso los stippers y me dio unos problemas de alergia terribles, o sea que no sé qué. Y entonces digo, bueno, pues qué raro, pues no, normalmente el stipper cuando trabaja evidentemente puede haber una reacción, pero como de alergia no, reacción sí, pero alergia no. En este caso la alergia se la había provocado lo que era el stipper. Fijaros que donde se ve, estaba el stipper en la parte del centro, se ve blanco, no ha habido ninguna reacción, pero donde estaba el esparadrapo, ahí es donde se nota que ha habido una reacción. Entonces le digo, pues busca un esparadrapo, creo que había utilizado un esparadrapo de esos más duros, cambio de esparadrapo y el problema se solucionó. Eso sería la forma de utilizarlo. Buscamos... Vamos a ver cómo es una sesión de stipper. Primero, como os comentaba al principio, es preparar la habitación, poner el incienso, que la persona esté bien relajada, para que pueda tomar conciencia, para que esté en un ambiente agradable. Hay dos grandes tipos de aplicación. La aplicación estándar. ¿Qué quiere decir la aplicación estándar? En el cual que con 30 a 45 minutos es más que suficiente. El stipper, incluso después de ponerlo, sus efectos duran días. O sea, no es necesario dejarlo pegado. La estimulación permanente es una opción que tenemos, en el cual se puede dejar de 1 a 6 días. Yo diría que un promedio de 3. Un promedio de 3 días es
más que suficiente. 3, si es una patología crónica, lo podemos dejar de 3 a 5 días y 2 de descanso. Cuando estamos hablando de una persona mayor que tiene un gran desgaste, que tiene un gran problema, que a lo mejor pues sabemos que por su problema, por su edad, por su patología, no lo vamos a curar, pero sí que va a encontrar una mejoría importante mientras utiliza el stipper. En ese caso conviene hacer unos descansos, porque si no, el cuerpo se acostumbra siempre al mismo estímulo y entonces pues dejaría de funcionar. Igual que al principio os he hablado que el stipper tenía unas ventajas al trabajar con el escuarzo, que nos permite programarlo, darle esta información, también tiene unos inconvenientes, evidentemente. El stipper, al ser un cuarzo, tiene memoria, igual que el agua. Ahí podemos recordar el magnífico trabajo de Masaru Emoto, en el cual pues hemos visto fotografías del agua, que el agua le hablas con cariño y tiene un aspecto, una fotografía fabulosa. Pues al stipper le ocurre exactamente igual. O sea, ¿qué es lo que lo contamina más? Lo que contamina más el stipper pues es las energías. En ese caso, cuando la persona tiene mucho estrés, ansiedad, problemas emocionales. En ese caso, ese stipper se va a contaminar, se va a cargar de la energía de la persona. Aquí lo que recomendamos es máximo dejarlo un día. Ese stipper hay que cambiar, hay que sustituirlo cada día. ¿Por qué? Porque se ha contaminado. Aparte, se suele notar. O sea, decimos que cuando lo dejamos, estamos hablando de líneas generales. Por regla general, para un problema de dolor lo dejamos de un promedio de 3 a 5 días, y para un tema emocional lo dejamos únicamente un día. A medida que esa persona va mejorando de ese problema emocional, entonces ya lo podemos dejar pues más tiempo, en ese caso 2 días y así. También se nota que cuando el stipper está contaminando, empieza a picar, a molestar, empieza a hacerse incómodo. Entonces, pues hay que sustituirlo. Os voy a poner un ejemplo, un caso práctico, ¿no? Había una chica que nos venía a la consulta y dice, mira, yo llevo el stipper durante todo el día, venía por unos problemas de ansiedad, problemas emocionales y tal, y dice, yo llevo el stipper todo el día, se lo habíamos puesto entre otros puntos en el punto que está en medio del pecho, que es el 17 de Renmai, que es un punto que suele ser muy doloroso a la presión cuando hay ansiedad, y entonces pues decía, lo llevo bien y no pasa nada, pero cuando entra el jefe chillando por la puerta, de momento me empieza a picar que como me lo arrancaría, que esto no hay quien lo soporte. Claro, yo digo, la culpa es del jefe, o sea, que bueno, que cuando trabaja pues también hay una reacción, eso es normal. En ese caso no hay que cambiarlo, hay que cambiarlo cuando lo has llevado durante todo el día y al final del día, la noche, empieza a molestar, empieza a picar, es porque se ha contaminado con la energía de la persona. Hay en algunos casos que al ponérselo solamente al cabo de unas horitas ya empieza a picar, empieza a molestar. En este caso, pues claro, aquí habría que cambiarlo. Ese fue uno de los motivos que porque cuando sacamos, como he comentado al principio, sacamos el stipper número 12, que es el porque hicimos todas las pruebas, hicimos los test y vimos que era el más potente. Pero claro, ¿qué ocurría? Eso nos ocurría muy al principio, porque solamente teníamos un solo stipper, que era el 12, que era el más potente, y ese hace mucha reacción, principalmente en puntos de ansiedad, en especial ese punto del 17 de Renmai. Aquí vamos a utilizar el número 9, y en algunos casos que hay mucha ansiedad vamos a utilizar incluso el del bebé, el número 6. ¿Para qué? Para que tenga una reacción más suave. A medida que vamos mejorando ese problema que pueda tener de ansiedad, ya vamos a utilizar, empezamos con el número 6 y luego ya le pondríamos el número 9 a medida que hemos solucionado ese problema que pueda tener en este caso. Esas serían un poco las formas de trabajar, las estándar
estándar, que son de 30 a 45 minutos, y la estimulación permanente, que lo dejamos de 1 a 6 días. De ahí viene el nombre de stipper, de estimulación permanente, que decir que nos permite dejarlo pegado, pero no es obligatorio, es opcional, ¿eh? O sea que si queremos con 30 minutitos es más que suficiente. La estimulación permanente es para subir la frecuencia de terapias, como se hace en China, que de alguna forma se hace acupuntura todos los días. Ese es uno de los grandes ventajas que tenemos al utilizar el stipper. Otra pregunta que suelen hacerme es, ¿se puede utilizar stippers y agujas? Por supuesto, incluso nosotros seguimos utilizando agujas. O sea, la aguja tiene un estímulo fuerte. Hay personas que, ¿cómo te diría yo? Pues bien, hay personas que para curarse tienen que sufrir, tienen que haber un estímulo muy fuerte, porque tenemos dos cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Hay un cerebro que todo lo sabe, que es el matemático, y ese dice, mira, parece que me han puesto unos algodoncitos y esto me va a curar, y el cerebro que es el intuitivo sabe que sí, pero el otro, y aquí hay una lucha. Entonces es como cuando tomamos un jarabe, por decir algo, un jarabe para la tos, y no sabe a nada. Si es amargo, parece que, bueno, es amargo, es muy amargo. No es porque sea más fuerte, va a funcionar mejor, no, pero mentalmente a veces, o sea, también influye. Entonces, pues nosotros en algún paciente que necesita un estímulo fuerte, seguimos utilizando las agujas, sabiendo que el stipper solo le funcionaría, pero bueno, le ponemos agujas y después quitamos las agujas y utilizamos el stipper. Hacemos una terapia que de alguna forma estamos hablando al cerebro matemático, que le están haciendo una terapia agresiva, y después le ponemos el stipper, ¿no? Tengo un buen amigo que se dedica a hacer acupuntura con abejas. Y entonces este amigo se ha especializado en el tema de la esclerosis múltiple. Y al principio, él cuando que empezó a trabajar con las abejas, se pensaba que lo que curaba realmente a la esclerosis múltiple eran las propiedades del veneno de abeja. Y cuando iba un paciente a su consulta, pues le ponía de 15 a 20 abejas. Claro, fijaros lo que duele una picada de abeja, pues 15 o 20 abejas, eso hay que tener pues mucho aguante, o sea, de alguna forma. Luego con el tiempo se dio cuenta y me decían, dice, cuando vienen a mi consulta les da igual que les ponga una abeja, que les muerda un perro rabioso, una víbora, o sea, lo que quieren es curarse. Entonces este anhelo de curarse, son capaces de aguantar cualquier cosa. Y eso es una de las cosas que muy importante. Y él se dio cuenta que lo que funcionaba más, o sea, no era el veneno de abeja, sino el cambio de actitud de esas personas en querer curarse. Entonces dice, ahora hablo más, que pongo al final, después de hablar, de ver cuál es su problema, de dónde le viene la causa y todo esto, y que esa persona entienda de dónde va, y entonces le pongo 1 o 2 abejas como recordatorio. Después le pone el veneno de abeja y últimamente está utilizando ya ni eso, ya no pone ni abejas, últimamente está utilizando los stipper, coge la abeja, con mucho porque así no las mata y él es amante de las abejas, y entonces coge la abeja, las coge con mucho cuidado, con unas pinzas especiales que tiene diseñadas, y hace que suelte el veneno de la abeja, lo suelta en el stipper, y ahí les pone el stipper en los puntos de acupuntura. Está consiguiendo los mismos resultados. Es muy importante lo que me decía, es la toma de conciencia que toma el paciente cuando va a su consulta. Y de alguna forma, eso no quiere decir que en algún paciente le ponga alguna abeja, por supuesto, pero luego le pone una abeja como recordatorio y luego utiliza los stipper con el veneno en los otros puntos. Y los resultados que está obteniendo son francamente muy buenos. Eso sería la utilización del stipper estándar o ya estimulación permanente. Después de aquí tenemos lo que sería la programación. La programación, lo más importante es con la intención. Voy a beber un poco de agua, con vuestro permiso. Bueno, con la intención. El stipper
le podemos dar la información. Mucha gente me pregunta, ¿lo tengo que coger con unas pinzas? No, para nada. O sea, vamos a suponer, vamos a dar por eso que el terapeuta, cuando está haciendo una terapia y está en lo que está haciendo, no está pensando en el partido de fútbol que vendrá después, que está poniendo la intención que va a curar a aquella persona de la dolencia que le ha venido precisamente a consultar. En ese caso, el hecho de coger el stipper con la mano, el terapeuta está poniendo su intención, el cuarzo tiene memoria y está cogiendo esa información. Luego, después de aplicarlo, se le puede dar con la cromoterapia, o información con el color, con el reiki, una gotita de esencias florales, de homeopatía, con lo cual ahí eso nos abre un abanico de posibilidades terapéuticas prácticamente ilimitado. Eso sería más supuesto si ahí después cogemos y lo que hacemos es una pequeña meditación, una meditación guiada. Eso Milagros es la que trabaja muchísimo también con las meditaciones, en el cual después de poner los stippers, que hemos puesto una habitación con un incienso, con una musiquita agradable para que la persona esté lo más cómoda posible, ahí podéis hacerle una meditación guiada a esta persona, con lo cual es una toma de conciencia de su problema, de su patología que venía a consultar, el stipper puesto en los puntos de acupuntura adecuada, y ahí estamos consiguiendo el 100% de la terapia. Estamos consiguiendo llevar la información deseada. Eso sería la forma de trabajar correcta con el stipper, pues darle la información. Hay diferentes medios, como es la Varita Labs, que es otro, os hablaremos en otra ocasión. La Varita Labs es una colección de stippers con una combinación de metales, con un cuarzo en la punta, un cuarzo que no ha sido tallado, y ahí eso es un gran potenciador. Fijaros, si un stipper tiene la capacidad de amplificar pues 50 o 60 stippers, pues lo mismo, tiene ahí una capacidad de programar. Con la cromoterapia, la cromoterapia pues exactamente igual, la información del color. Aquí estamos dándole la información del color, principalmente para los niños, es donde nos da muy buenos resultados la información del color con el stipper, la cromoterapia. Aquí cada terapeuta, no hay una forma de trabajar el stipper, hay muchas formas. Cada terapeuta va a trabajarlo según su especialidad. El que es homeópata pues puede utilizarlo conjuntamente con la homeopatía, el que trabaja con la cromoterapia lo va a trabajar con la cromoterapia, el que hace reiki pues es una herramienta muy potente para que de alguna forma ese reiki, esa información, la persona se la lleva puesta. Cada tela, por ejemplo, de flores de Bach, no sé, en cambio Milagros trabaja mucho con las flores de Bach, entonces pues cada terapeuta lo puede llevar a su forma de trabajar, y es una herramienta que nos va a servir y nos va a utilizar con diferentes técnicas. Aquí lo vemos cómo lo estamos utilizando con la homeopatía, unas gotitas de flores de Bach, de homeopatía. Aquí otra cosa que quiero haceros hincapié, que podéis utilizar con el stipper cualquier tipo de producto que sea energético. Quiere decir que se puede utilizar perfectamente con buenos resultados, pues aceites, flores de Bach, homeopatía, cromoterapia, pero hay que ir con mucho cuidado con los aceites esenciales. Mirar, como el stipper es un gran amplificador de la energía, entonces los resultados podrían ser todo lo contrario. Aquí tenemos una reacción provocada por el stipper con una gotita de jengibre. La jengibre ya es de por sí, ya es muy fuerte, muy corrosivo. Si lo ponemos con el stipper y lo dejamos ahí pues todo un día, nos va a provocar una gran quemadura. Y en lugar de conseguir los resultados que estábamos buscando, van a ser todo lo contrario. Os puedo si tenéis
aquí a mano tenéis un lápiz y un bolígrafo, podéis tomar nota que, por ejemplo, si queréis utilizar los aceites esenciales o fitoterapia, se puede hacer, pero hay que diluirlo, hay que utilizarlo muy diluido, casi a nivel homeopático. En este caso podemos coger 10 centímetros cúbicos de alcohol de 96 grados, alcohol normal, farmacéutico, si es un poco menos grados pues no pasa nada, alcohol, 10 centímetros cúbicos de glicerina y 4 o 5 gotitas, no más, de lo que sería el aceite esencial. Ahí tendríamos ya un preparado para poder poner, en ese caso, en las zonas, en los puntos de acupuntura, para subir el sistema inmunitario, para cualquier tipo de patología. Aquí tengo una experiencia, precisamente, la experiencia fue con este amigo que os comentaba, que trabaja con abejas. Este buen amigo tenía a su hijo ingresado en el hospital con un ganglio linfático en la zona del cuello. Esto era un sábado por la noche, casi a última hora. Él vive en Madrid. Él vive a 70 kilómetros de Madrid y su hijo estaba ingresado en Madrid. Y entonces yo estaba dando un curso en aquel día y viene allí y dice, oye, mira, tengo a mi hijo ingresado en el hospital, ¿tú crees que con el Stiper le podíamos hacer alguna ayuda? Digo, hombre, mira, yo un problema de unas anginas normales, pues sí tengo experiencia, pero la verdad, lo que me estás contando ya son palabras mayores porque había riesgo de muerte, lo tenían que operar de urgencias el lunes, esto era el sábado. Y digo, y suponiendo que en el hospital te dejen utilizarlo, que esta es la segunda parte. Digo, bueno, lo vamos a probar. Claro, él tiene, como tiene colmenas y tal, tiene propóleos de gran calidad, pero no había traído, y entonces encontramos una tienda, un herbolario, que pudimos comprar un propóleo. Por cierto, que era un propóleo pues muy light, muy diluido, que llevaba también algo de chinacia, llevaba otras cositas, pero todo en una proporción francamente pues muy leve, ¿no? Pero es lo que teníamos. Entonces se lo pusimos a su hijo en el hospital, nos lo permitieron, y se lo puso principalmente en los puntos para subir el sistema inmunitario. Con lo cual utilizamos el 4 de intestino grueso, utilizamos el 23 de vejiga, que está en la espalda, que es el que trabaja el riñón, que es el sistema inmunitario, y el 36 de estómago, que es el Sushanli, que es el que también es el comodín para todos los problemas del sistema inmunitario, más el 14 de vasogobernador, de Dumay. Esto se lo pusimos con el propóleo, unas gotitas de propóleo en los Stiper, y se lo pusimos y solo cambiamos cada 8 horas, que nos interesaba ir a por todas, ¿no? Y solo cambiamos cada 8 horas. Al día siguiente la había bajado la mitad, el domingo la había bajado la mitad. El lunes, que tenían que operarlo de urgencias, ya no lo operaban, y el jueves lo daban de alta, totalmente restablecido y curado. Realmente fue espectacular. Entonces yo mismo, viendo los resultados tan espectaculares del Stiper con el propóleo, dice que él me enviase el propóleo del que tenía él, de ese súper concentrado, tan bueno. Bueno, los resultados fueron todo lo contrario. O sea, resultaba que con un propóleo diluido había funcionado muy bien, y cuando pusimos un propóleo concentrado, los resultados fueron totalmente nefastos. Las quemaduras que estás viendo ahora no tienen nada que ver con las quemaduras que provoqué con el propóleo concentrado. Luego volví, me di cuenta de que no, de que había que utilizarlo muy diluido, y los resultados son muy buenos. Entonces hay que diluirlo. Si queremos utilizarlo con aceites esenciales, con propóleo, cualquier tipo de producto, pues hay que diluirlo. Quiero hacer también otra aclaración muy importante. En el momento que utilizamos el Stiper, solo, sin ponerle ningún producto, o sea, a equilibrar, nos va a regular, no va a tener ningún tipo de efecto secundario, no va a haber ningún tipo de problema. Se puede utilizar en cualquier persona, en cualquier tipo de patología, porque va a equilibrar. Pero en el momento que le ponemos cualquier tipo de producto, los resultados pueden ser muy buenos o pueden ser nefastos. Aquí hay que dominar muy bien la técnica de los productos
productos, porque puede hacer un efecto totalmente al contrario de lo que esperemos. Mi consejo es, al principio, es que utilicéis el Stipper para cualquier patología solo, sin ponerle ningún tipo de producto, ningún tipo de añadido. Después, bajo vuestra experiencia, es un campo que os queda abierto para como investigación. Podéis investigar y ver los resultados, pero es un campo a descubrir que, bueno, es muy amplio, pero también puede ser muy arriesgado. Entonces, yo siempre, mi recomendación es que lo utilicéis solo, máximo, algún producto, algunas flores de Bach principalmente, algún producto homeopático a nivel energético, pero todos esos otros experimentos son experimentos que hay que ir con mucho cuidado, con mucha precaución, porque podéis tener unos resultados totalmente al contrario de lo que esperáis. Además, después tampoco sabríais si lo que ha funcionado ha sido el Stipper o el producto que habéis puesto. Por eso mi consejo sigue siendo utilizar el Stipper en principio solo. Yo lo que hago es transmitiros un poco la información. En cuanto a la programación, del Stipper, después de haberlo puesto, habíamos visto que se podía en la propia consulta hacíamos una meditación guiada, pero si nos lo ponemos nosotros mismos, también podemos hacer una sanación. En ese caso es conveniente hacer una pequeña relajación, una toma de conciencia, 10 minutitos por la mañana y 10 minutitos por la noche. No hace falta que hagamos una postura de yoga, o sea, únicamente estamos relajados, con la mente en blanco, tomando conciencia, dejando que el Stipper funcione. Esa sería la forma de trabajar. Esa sería la forma de utilizar el Stipper. Lo mismo, ¿eh? Aquí lo vemos cómo lo vamos colocando en diferentes partes del cuerpo, y después, muy importante, la relajación y la toma de conciencia de donde lo hemos colocado. Así conseguimos lo que habíamos visto antes, el efecto físico, el efecto energético y la programación tanto mental como emocional. Aquí es donde, en la parte emocional, es llegar al fondo del problema, el reconocimiento, como os comentaba muy bien Cecilia, llegar a que el paciente, a que la persona comprenda de dónde le viene ese problema, y a partir de ahí es cuando hay la toma de conciencia y puede resolverlo. Pensar que a veces el problema no está en el cuerpo físico, está en el cuerpo emocional, está en nuestra alma, y entonces el trabajo importante del terapeuta, aparte de trabajar la parte física, es trabajar el alma, y hay que llegar a este tipo de problema.